Para adelante. Bien, está con nosotros el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, también René Quevedo, Ana Matilde Gómez, que participa con nosotros todos los martes, tanto René como Ana Matilde. Don Dino, acaba de anunciar el gobierno nacional que hoy, martes 18, el presidente de la República estará sancionando la ley de la Caja de Seguro Social. Hoy martes tengo entendido que también hay gabinete, como es tradición, por parte del órgano ejecutivo. ¿Usted tiene la confirmación de esa noticia? Bienvenido. ¿Micrófono? Sí, claro que sí. Sí. Buenos días, Álvaro. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, alto y claro. Buenos días. Sí, Álvaro. Sí, me fue informado efectivamente que hoy va a ser la sanción, así que estamos esperando las notificaciones para ver a la hora en que este evento se va a dar. Perfecto, excelente. Gracias por informarnos sobre este tema. Pero vamos a entrar en materia inmediatamente. Esta pregunta es cajonera, de 1 a 5. Don Dino, usted que fue, diríamos, el nervio motor de este proyecto que entró a la Asamblea el 6 de noviembre pasado, ¿qué calificación le pondría lo que entró de lo que salió de la Asamblea de 1 a 5? Bueno, yo creería que un 3,5. Indudablemente no es el proyecto que el Ejecutivo y este servidor de manera técnica introdujeron al Pleno de la Asamblea, pero fue lo que democráticamente salió. Así que eso es lo que tenemos que aceptar, ¿no? Pero yo creo que es un proyecto de ley bastante pensado, se le dio todo el tema consultivo a todo nivel en el país. Estuvimos 4 meses intensos trabajando con los diputados y creo que se hizo un gran trabajo de análisis de parte de ellos, en donde, por supuesto, habían diferendos, pero lo que salió indudablemente es el producto de un consenso estudiado y de pues un ánimo por sacar efectivamente un proyecto de ley que es el cónclave para un montón de temas de futuro país que dependían de que esto saliera con éxito y con un pensamiento de futuro y de paz social, ¿no? Y lo que salió le da suficiente oxígeno a la Caja de Seguro Social en materia financiera, por ejemplo, para el tema de invalidez, vejez y muerte, o es algo a corto plazo. Bueno, yo creo que ha quedado bastante explicado el tema, pero lo voy a resumir. El proyecto de ley, efectivamente, Álvaro, no cambia las bases de lo que se decidió en el 2005. Recuerda que en el 2005 el sistema se quebró y se dividió en dos sistemas. El sistema solidario, que ya quedó cerrado y nunca más se toca ese sistema, es decir, que los 600.000 panameños que faltan por jubilarse se jubilan con el sistema solidario y con este proyecto de ley se siguen jubilando con el sistema solidario y no les cambia absolutamente nada, ni tasa de reemplazo ni nada. Ese es el sistema en el que se habla de tasas de reemplazo. A partir del 2007, la ley del 2005, el gobierno en esa época crea el sistema mixto para todos los panameños, de tal manera que del 2007 en adelante no existe un sistema como tal de tasa de reemplazo, sino es un sistema de dos pilares, en donde el mayor pilar es el pilar de ahorro y efectivamente, como no se ha jubilado ninguno todavía de ese sistema, no se han podido calcular las pensiones de vejez que ese sistema otorga. Esas pensiones se calculaban basado en un sistema de ahorro combinado con un pequeño primer pilar de beneficio definido. En ese sistema, como todos sabemos, te sacaban de tu cheque el 15% en concepto de cuota obrero patronal y te depositaban en tu cuenta de ahorro el 10%. La nueva ley lo único que hace es deja el sistema cerrado tal cual, es decir, no cambia ninguno de los beneficios del sistema de beneficio definido, pero mejora el sistema de ahorro individual y se concentra en explicar cuáles son las mejoras del sistema de ahorro individual. La principal de ellas es que te sacan el 15 y te depositan el 15. Y obviamente, adicional, explica
dado que el sistema mixto no tenía tasa de reemplazo desde hace 20 años, no la tiene, sino que la pensión depende del ahorro, explica cómo puedes lograr que ese ahorro, que también lo tenías en el 2005, pueda realmente alcanzar tasas de reemplazo importantes, arriba del 60%, con una regularidad de cuotas y aportes. Eso es lo que hace en principio esta nueva ley y crea nuevas pensiones no contributivas para aquellas personas o pensiones subsidiadas para aquellas personas del agro, de la caña, trabajadores estacionales del café, que no tenían una pensión mínima y ahora con 120 cuotas se le da una pensión mínima si la pensión que obtienen es menor a $144, que es donde se fija la línea de pobreza. El gobierno va a completar esas pensiones y las nuevas pensiones de todos los que pertenezcan a este nuevo sistema de ahorro nocional que se llama sistema de capitalización con garantía solidaria, en el que los del sistema mixto van a pasar a este y todos los nuevos entrantes. Vuelvo a repetir, no se toca todo lo que estaba en el sistema solidario, sino los nuevos entrantes, y una parte de los del sistema mixto después de 7 años, ellos van a recibir pensiones que se ajustan todos los años al costo de la vida a través del índice de precios al consumidor y de ese cambio que hay en ese índice. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Se han mejorado las pensiones del sistema de ahorro y se han dado condiciones para explicar cómo es el mejoramiento del sistema mixto. Lo que pasa es que ha habido mucha confusión porque como en un texto único se tienen que extraer los elementos del sistema solidario para volverlos a copiar en el nuevo sistema, hay mucho enredo con este tema de las tasas de reemplazo y todo esto, cuando esas tasas ya están para todas las personas que pertenecen al sistema solidario y no se han cambiado. Lo que se está tratando de hacer es explicar lo que quizás no se explicó en el 2005, que el sistema mixto, que fue el que se creó y es el que se está mejorando, no generaba ninguna fórmula para que la gente supiera cuál era la tasa de reemplazo, y en este nuevo sistema de ahorro se está mejorando el ahorro y se está explicando cómo ese ahorro en general debe de generar tasas de reemplazo mucho mayores a las expectativas que tenían en el sistema mixto y más allá del 60%, Álvaro. Bien, vamos con algunas preguntas rápidas. La primera, hoy todavía nos podemos jubilar, y yo estoy en el paquete de los que nos vamos a jubilar con 62 años y el 60%, el de beneficio definido. Tenemos primero hay que decir que no es hoy. La ley, el nuevo proyecto de ley no cambia la edad de jubilación. La edad de jubilación sigue siendo hoy y siempre 62 y 57. Hay un compromiso de revisión técnico a los 6 años de estar la nueva ley en vigencia para que se haga un estudio independiente por 3 calificadoras, 3 firmas actuariales independientes que representan la academia, que representan los consultores privados, que representan los sectores de los trabajadores, con la idea de poder efectivamente validar si es o no factible el incremento de la edad de jubilación. Entonces, si no es factible el incremento de la edad de jubilación, bueno, todos nos equivocamos y todo sigue igual y el sistema va a ser suficiente. Si hay que incrementar la edad de jubilación y no se incrementa la edad de jubilación, el sistema ya se ha comunicado que va a durar 35 años porque el aporte no va a alcanzar con 966, sino que debió ser 1.500 millones. Pero, efectivamente, si no se incrementa la edad de jubilación y el gobierno aporta la diferencia, y el estudio técnico, por supuesto, indicaba que había que incrementarla, y la Asamblea de Diputados en ese momento decide no incrementarla, pues se tienen que buscar los fondos para poder hacer que el sistema sea factible por mucho más tiempo. Por ahí es donde van, efectivamente, los temas con respecto a la edad de jubilación, pero la edad de jubilación no ha subido y la Asamblea es lo suficientemente soberana y tiene la obligación vía la Constitución de cualquier proyecto de ley en donde se recomienden hacer cosas, analizarlo y decidir en su momento si va a tomar las recomendaciones o no. No es vinculante, no es lo que yo hubiera querido, Álvaro, pero indudablemente fue lo que salió democráticamente de la Asamblea y ellos decidieron que en este momento la paz social, que de alguna manera no venía
ligada al incremento de la edad de jubilación era más importante y por ende no incrementaron la edad de jubilación. Ok, iba a que hoy hay un máximo, $2.500 con el programa de beneficio definido. No es hoy, no es hoy, Álvaro. Es lo que está en el sistema solidario que quedó anteriormente. Sí, así que con no el sistema podemos hablar solidario, de eso porque ese sistema ya no existe y no existe hace 20 años. Entonces seguimos enredándonos en ese tema. Ese sistema ya se cerró. Los 600.000 panameños que estaban ahí, Álvaro y Dino, que están allí, son los únicos que tienen ese límite. Más nadie. Okay. Y ese sistema no se tocó. No se toca desde hace 20 años porque el gobierno del 2005 cerró ese sistema. ¿Y cuándo entonces no podemos hablar la última mismo. persona con el sistema de beneficio definido? ¿En qué año? 2000... Si las personas que hasta el 2007 no se cambiaron, porque acuérdate que cuando se da la ley hubo un plazo para aquellos que tenían menos de 35 años y ya estaban en el sistema para cambiarse al nuevo sistema mixto. Si tú no te cambiaste al sistema mixto y ya pertenecías al sistema de beneficio definido, en el 2007 te quedabas en ese mismo sistema y ahí se cerraba. Y ya nadie más entra, nadie más de alguna manera va a poder gozar de esos beneficios y no se habla más del tema porque ese sistema se cerró, ya no existe. Entonces no entiendo por qué estamos hablando de un sistema que a Álvaro y a Dino, que pertenecen a él, pero ya nadie más está allí, no le cambian sus beneficios y la ley no lo toca. Tenemos que hablar es del sistema mixto que se crea en el 2005 y que a partir del 2007 todos los panameños tienen, porque ese es el sistema que la nueva ley está reformando. No está reformando el sistema de beneficio definido. ¿Me explico, Álvaro? Sí, estoy claro. Ahora pregunto, ¿con esta ley no hay tope? No, ninguno. Explíqueme. No hay tope. Lo que tú acumulas como ahorro en tu cuenta, el 15% de tus aportes se van a una cuenta individual de ahorro y cuando tú llegues a la edad de jubilación, como pasa en el sistema mixto, lo que pasa es que nadie se ha jubilado y por eso nadie sabe cuánto le están saliendo las pensiones, pero igualito acá, cuando llegues a tu edad de jubilación, con el ahorro se calcula el factor de pensionamiento basado en ese ahorro y te calculan tu pensión. Igualito factor de pensionamiento que existía en el sistema mixto en la ley del 2005. Lo que pasa es que no se exhibía sino a través de un reglamento en la ley del 2005 y ahora se exhibe el factor de pensionamiento. Pero ese es el mismo factor que se utiliza para que por cada $1,000 de ahorro a la edad de jubilación tú recibas tu pensión. ¿Ok? Ok, pongamos ejemplos, porque hace unos días yo vi y reproduje una explicación de un diputado de la coalición Vamos, creo que era apellido, no me acuerdo, ¿ah? Chen, donde decía que una persona que haya cotizado durante toda su vida sobre la base de $600 podía jubilarse con $750. Y eso a mí me llamó la atención. Yo quisiera saber esa operación matemática, ¿de dónde la sacó? Obviamente las operaciones matemáticas con una cuenta de ahorro no son tan memotécnicas ni tienen una fórmula. Tienes que calcular el interés que se genera de cada $1 de aporte en el tiempo y el cálculo es más complejo. Obviamente para cada caso vas a tener que hacer el cálculo. Yo publiqué a través de la prensa una tabla por $1,100 porque como habían tablas circulando en el mercado con ese valor de salario, pues obviamente utilicé el mismo valor de salario para proyectar efectivamente cuánto salían las pensiones para una persona que dentro de un espacio de 40 años laborables, es decir, que se jubilaba a los 62 años, entrando, ¿sí?, a cotizar a la Caja del Seguro Social a los 22 años, es decir, estaba 40 años en el sistema, dentro de esos 40 años, Álvaro, él lograba hacer las 240 cuotas, es decir, cotizó 20 años dentro de los 40, cotizó 30 años dentro de los 40, 25 años dentro de los 40. Y en esa tabla yo ponía que por cada $1,100, lo puedes hacer por regla de 3 si quieres escalarlo a los $600 porque es válida la regla de 3 en este caso, efectivamente por $1,100 y 20 años de cotizaciones en un espacio de 40 años laborables,
tu pensión de jubilación bajo el sistema anterior que tenía lo que se llamaba sistema mixto, vas a recibir $326 de jubilación y bajo el sistema de la ley 51 vas a recibir 330. Con 25 años de jubilación, 25 años, perdón, de cuota, vas a recibir $386 por el mismo salario. Bajo la nueva proyecto de ley recibes $455. Claro, esto significa que aunque estás 40 años en el sistema, Álvaro, tú no estás cotizando los 40 años. Por supuesto, un maestro, un médico, una enfermera, un bombero, gente que tiene una vida laboral mucho más larga, es decir, en donde tú no tienes años, en donde no cotizas, sino que cotizas los 40 años, las tasas de reemplazo que te salen altísimas, tal cual como el diputado Chen lo ha puesto, porque él es financista y hace el cálculo correcto y efectivamente toma los 40 años de cotizaciones para esa persona. Este es un cálculo hecho suponiendo 20 años de cotizaciones dentro de un espacio de 40 años. ¿Por qué? Porque tú no cotizas solamente los 20 años, tienes que tomar en cuenta que el interés de aquellos años que no cotizas, pero que ya hay una acumulación de dinero en tu cuenta, está presente y genera mucho dinero dentro de la cuenta. Y así también hice el cálculo que para los mismos $100, $1,100, cuando tienes 30 años de cotización, dentro de los 40 años, tú vas a recibir $445 del sistema mixto y recibes $598 del sistema de ahorro que tienes en la nueva ley, ¿no? O sea, que aquí vamos a tener personas que generan un buen ingreso, también pueden pensionarse con más de $2.500 tranquilamente. Con $6,000, con $5,000 tranquilamente, sin ningún problema, porque no hay tope para esa gente. Recuerda que el sistema mixto elimina hace 20 años el tope. Entonces hablamos de topes, hablamos de tasas de reemplazo, hablamos de cosas que no son. Eso ya Álvaro y Dino lo tienen garantizado porque pertenecen al sistema mixto, pero ya no hay nadie, perdón, al sistema viejo solidario, pero ya no hay más nadie desde el 2007 que pertenezca a ese sistema porque el mismo se cerró y mantuvo sus beneficios y dentro de la nueva ley efectivamente los sigue manteniendo, porque eso se acabó hace 20 años y para esos 600,000 panameños no se les cambió absolutamente nada, ni edad de jubilación, ni tasa de reemplazo, ni nada. Todos esos parámetros se hablaban dentro del sistema solidario, pero ya el sistema no es solidario. Hace 20 años que cambió a un sistema que se llama de 2 pilares o sistema mixto. Y eso es contra lo que tenemos que comparar este nuevo proyecto de ley, que lo que hace es mejora las benditas pensiones del sistema mixto, que fue lo que le quedó mal al gobierno en el 2005. Generó pensiones que daban mucho menos dinero que en el sistema de beneficio definido y había que arreglarlas para que tuvieran un mejor desempeño el ahorro en esas pensiones. Nosotros no hemos cambiado el sistema, lo único que quitamos fue el pilar de abajo, que realmente estaba por así decirlo, sobrefondeado, y se hizo una cuenta individual completa que recuperara el 15% que aportábamos o que aportan todos los panameños en ese sistema mixto, pero del cual solo le tomaban 10% en su cuenta de ahorro, de tal manera que no hay que tener mucho estudio técnico para entender que si antes te aportaban en tu cuenta de ahorro el 10 y ahora te están aportando un 15, te están aportando un 5% más que representa un 50% más de aporte. Por lo tanto, tienes un 50% más de pensión que sale de ese sistema de ahorro, Álvaro. No hay que hacer mucho cálculo, ¿no? Una persona del sistema de beneficio definido no puede, y que no se haya jubilado, no puede pasarse al nuevo sistema. Solo voluntariamente. Si él hace su cálculo de acuerdo a unas condiciones que se puso en la ley para capear los salarios, por ejemplo, un práctico del canal
él, si quiere pasarse al nuevo sistema, no es que los $20,000 de salario, por ejemplo, que gane, se le van a tomar al 100%. Se toman los salarios hasta antes de la reforma para toda esa gente que se quiere cambiar del sistema de beneficio definido hasta $2,500, porque en el sistema de beneficio definido tú tenías un límite de $2,500. Es decir, se buscaron condiciones de regularidad para que puedas, si quieres, pasarte al nuevo sistema, y si con esas condiciones que se te están dando para que pases al nuevo sistema, haces tu cálculo y te da mayor que la pensión que tienes en el sistema en donde estás, que ya está cerrado y que no cambia, bueno, cámbiate. Tienes 12 meses para hacer eso, a nadie se le está impidiendo. Pero no es que el cambio es virtual. Tú tienes que agarrar y hacer tu cálculo, la caja te va a ayudar para que tú tomes tu decisión. ¿Qué va a pasar? Que como ese sistema está cerrado y tiene efectivamente esas condiciones de cambio en donde hay ciertas variables para que sean equivalentes los dos sistemas, bueno, no va a haber mucha diferencia, pero si hay y ganas $200, $300 más, bienvenido sea, y deberías cambiarte, y la caja te va a poner en poco tiempo los elementos decisores dentro de la herramienta Mi Caja Digital para que tú puedas hacer tu cálculo, compares y tomes tu decisión. Y puedes retirarte antes, incluso. Y puedes además retirarte antes. Claro, en el sistema, vuelvo a repetirte, si te retiras antes, en el nuevo sistema para una generación de transición, un nuevo entrante no tiene un descuento en su jubilación. El que entra nuevo y comienza a cotizar toda su vida, el día que se jubile se puede jubilar cuando quiera y no hay un descuento en su pensión de jubilación. Pero es una generación esta de transición, Álvaro y Dino, que de alguna manera hoy a la promulgación de la ley ya está en el sistema de beneficio definido o mixto. Si de alguna forma se cambia al nuevo sistema o queda en el nuevo sistema y quiere jubilarse antes de los 62 y 57 años, tiene un ajuste de su pensión porque se está retirando anticipadamente, y por supuesto lo que no hay es fondos, porque el sistema necesita fondos para poder continuar, y por supuesto hay un descuento por jubilarte anticipadamente, un descuento más importante que el que existía en el proyecto de beneficio definido de la ley 51 del 2005. Por eso todo el mundo tiene que hacer su cálculo de manera adecuada, porque todos los factores de la nueva propuesta de ley no son equivalentes a tu sistema en donde estás. Entonces, si ya tú perteneces al sistema solidario, haz tu cálculo bien, porque la ley no está tocando tus beneficios, y si ahí tienes más beneficios, quédate ahí. La ley, vuelvo a repetirte, solo mejora y está hecha para mejorar las pensiones del sistema mixto, pero da opciones para que si te quieres cambiar a ella y te da, de acuerdo a ciertos parámetros, vuelvo a repetirte, mejor. Por eso es que la ley se complica, porque hay que buscar esos parámetros de equivalencia para que Álvaro tenga un sistema equivalente al que dice su ley en el 2005, con límites, etcétera, etcétera. Pues en ese momento él tome su decisión de acuerdo al cálculo que salió de ese proceso en donde él comparó su sistema en donde está con el nuevo sistema al que se quiere cambiar. Aquí hay dos cosas que una de las cosas que se han dicho es: se pateó la pelota para el próximo gobierno. Y lo otro, que no me quedó claro del knockout del domingo, es la respuesta suya donde dice: se salva el IBM por 6 años. Bueno, yo creo que se comieron una parte en el knockout. Cuando yo dije que se salva por 6 años, tenemos, por supuesto, flujo para 6 años, y luego que de alguna manera se haga el estudio tripartita en 6 años, si el estudio define que hay que incrementar la edad de jubilación y no tomamos la decisión como pueblo a través del legislativo, a través de la Asamblea de Diputados, en hacer eso, entonces el sistema dura 35 años, Álvaro. Si en ese momento la recomendación es subir la edad de jubilación, no la subimos, pero el gobierno asume el diferencial de dinero necesario para crear un sistema indefinido, pues en ese momento el gobierno tomará esa decisión. Como también puede pasar que la comisión tripartita diga: Dinomón, el gobierno, el BID y todos los que dijeron hoy que hay que incrementar la edad de jubilación se equivocaron. Puede pasar. En ese caso no pasa nada. Entonces, lo que Dino está diciendo es: habrá fondos por 6 años, seguramente, para cubrir todas las pensiones en estos 6 años que no estaban cubiertas, porque en este año no teníamos para pagar las jubilaciones. Y por supuesto, dependiendo del resultado en los 6 años,
esos 966 millones más el 3% de la iniciativa privada, más el rendimiento de las inversiones de la iniciativa privada, no, de la parte patronal en la iniciativa de reforma del proyecto 163, obviamente van a hacer que el sistema pueda llegar a tener fondos, pero si no se incrementa la edad de jubilación y hay que hacerlo y no se pone más dinero, indudablemente el sistema entra en insolvencia y nuevos déficits en 35 años. Eso se explicó en la Asamblea Legislativa, pero bueno, el Pleno de la Asamblea es soberano y si ellos decidieron que la paz social en este momento era más importante porque todas las fuerzas que convergían en la Asamblea decían no queremos que se incremente la edad de jubilación porque hay desconfianza de todos los estudios que se han presentado. Bueno, si hay desconfianza, entonces hagamos estudios y tomemos la decisión, dicen ellos, con mayor información cuando haya que tomarla. ¿Por qué en 6 años? Porque recuerda que la propuesta de gobierno, Álvaro, decía que no se iba a incrementar la edad en los primeros 7 años, sino que a partir del 7º año comenzaba ese incremento. Entonces se tiene ese colchón para hacer los estudios y tomar una decisión, porque con ese aporte de 966 y ese primer colchón se le daba liquidez, por supuesto, a la caja por una cantidad de tiempo. ¿Cuánto? 35 años si no se incrementa la edad de jubilación. No es lo mejor, no es lo que Dino Mon hubiera querido, no es lo que el gobierno presentó, pero eso es lo que hay y hay que respetar la decisión democrática del Pleno de la Asamblea y a pesar de que no me guste, eso es democracia. Aquí un oyente me escribe, efectivamente, no se aumenta la edad de jubilación, eso lo tenemos claro, pero tengo que trabajar mucho más tiempo, quizás más de 20, quizás más de 30 o quizás más de 40 años para lograr eso es jubilarme con eso es equivocado. Volvemos a lo mismo y tengo que parar aquí para que no se enrede más el asunto. Esa persona, si es como Álvaro y como Dino, que pertenece al sistema solidario, no le cambian sus beneficios. Con el promedio de sus mejores 10 años y 240 cuotas al sistema solidario, el 60% de pensión como tasa de reemplazo y nos dan por cada 12 cuotas adicionales 1.25% más. Eso es lo que le dice la ley del 2005 y eso no cambia. Si él pertenece al sistema mixto, en ese momento, en el 2005, hace 20 años, él tenía que saber que tenía que trabajar más porque el sistema mixto efectivamente es un sistema en donde más pesa la cuenta de ahorro y como pesa la cuenta de ahorro, asimismo de alguna manera va a recibir su pensión. No es un problema del hoy. El sistema solidario se acabó hace 20 años. Si él pertenece al sistema mixto, siempre ha tenido que trabajar para poder de alguna manera acumular fondos en su cuenta y poder jubilarse. Nosotros no hemos cambiado lo que de alguna manera en el gobierno del 2005 se creó. Lo que hicimos fue mejorarlo a través de devolver en la cuenta de ahorro una cantidad mayor para que reciban más pensiones. Eso fue todo lo que se hizo. Por eso es importante esta explicación tan simple y tan sucinta. No dejar que la gente siga hablando de que le cambiaron algo. A 600,000 panameños no se les cambió nada. Solo al que está en el mixto para mejorarlo, Álvaro. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tengo a la licenciada Ana Matilde Gómez, que ya prendió la cámara. Bienvenida. Gracias, director. Buenos días. Álvaro. Buenos días, Ana Matilde. Yo tengo como muchas dudas en mi cabeza. No sé, Álvaro, si puedo preguntar. Sí. A mí, por ejemplo, me da mucha duda, director, que el presidente nos dijo categóricamente a los panameños, sin las paramétricas no lo voy a firmar. Quería decir que había un convencimiento desde el equipo de gobierno que las paramétricas eran fundamentales para poder mejorar el sistema o arreglarlo, ¿verdad? A ver, el gobierno no dijo eso, Ana Matilde, con mucho respeto. No lo dijo, permítame, Ana Matilde. Si el gobierno planteó un proyecto de ley en la Asamblea, el gobierno lo que planteó es que ese era el proyecto de ley. Y la única paramétrica que tenía ese proyecto de ley era la edad de jubilación, Ana Matilde. Bueno, a eso voy, a la edad de jubilación, porque es que el presidente sí lo dijo en una de sus conferencias de los jueves. Claro, por supuesto. Él dijo que eso no era negociable. Mi pregunta es,
¿qué compensa? O sea, ¿qué hay en la ley que permita compensar que no se haya redactado un artículo que diga que aumenta la edad de jubilación? O sea, ¿con qué se siente cómodo Dino Montt o de la propuesta del gobierno? O sea, ¿qué hay en la ley que compense eso? Porque inicialmente lo que nos dijeron es que sin eso no se podía avanzar. Ya le digo, así lo dijo el presidente en su conferencia de los jueves. Él dijo, si no no la voy a sancionar. La voy Bueno, a lo que vetar. yo entendí lo que yo entendí del presidente, y bueno, podemos entender diferentes cosas, pero yo lo escuché con mucha atención. Lo que yo entendí del presidente es que si la ley que producía la Asamblea no tenía factibilidad, él la iba a vetar. Efectivamente, tal cual como usted dice, Ana Matilde, y se lo tengo que contestar primero como técnico, porque yo participé como técnico. No hay nada en este momento que compense el incremento de la edad de jubilación que no sea un estudio que diga que efectivamente hay que incrementarla. Eso Entonces, a 6 años, ¿qué eso que se ha en programado 6 que años? se hace. Entonces, ahora, ¿cómo se logra mejorar? ¿Cómo Pero se... volvemos a lo mismo. Recuerde que acabo de explicar que en el proyecto de ley 163 que presentó el Ejecutivo había un colchón de 7 años en donde no se iba, esa generación de 7 años no incrementaba su edad. El incremento comenzaba a partir del año 8, Ana Matilde. Entonces, ¿qué se le convenció al Ejecutivo? Que estos 6 años, antes de que se terminara el colchón, era el tiempo necesario de paz social para ver cómo el crecimiento país podía ayudar al problema y cómo con información más exacta los panameños podíamos, después de 6 años, con 3 entes independientes, Ana Matilde, aceptar un incremento. Eso fue lo que vendió la Asamblea al presidente. Y el presidente efectivamente aceptó. Como Dino Montt aceptó, porque el que no cambia hoy seguramente no podrá cambiar mañana. Y el presidente entendió que la paz social en este momento para el crecimiento del país, y lo digo así porque eso fue lo que vendió la Asamblea, era más importante en este momento que el incremento de la edad que se tenía que estudiar en 6 años porque se tenía ese colchón. Entonces, ¿qué era lo otro más importante? ¿Qué es lo otro más importante que hemos conseguido? ¿Qué es lo bueno que hemos conseguido con esta Yo ley? creo que muchas cosas. Una de Digo, las aparte de cosas la buenas, Ana transparencia y Matilde, eso, ¿no? sí, una de las cosas buenas que se ha conseguido en materia, por ejemplo, de la morosidad, algo inteligentísimo que se hizo en esta ley fue decirle a los empresarios, usted quiere pagar menos impuestos sobre la renta, usted quiere deducir el 60% de la planilla, que es el 60% del gasto, que es el costo de la planilla, usted para poder tributar tiene que presentar el Paz y Salvo de la Caja del Seguro Social. Y ahí efectivamente la caja puede hacer un audito y si efectivamente usted no está paz y salvo, no puede deducir ese gasto que es el 60% del gasto, por ¿Y lo eso tanto hasta va a cuánto tributar tiempo? más Porque utilidad. entiendo que con la ley se condona también a cierto tiempo esa No, deuda. no se condona absolutamente A nada, Ana nadie, Matilde. queda O sea, nadie. imprescriptible, imprescriptible. Son 20 años, como decía la ley Ahora, anterior, que dura la deuda. Ajá, me no, explico, por eso, no se entonces mi condona. pregunta, después de los 20 años desaparece como si ya no Como existiera. siempre, como siempre, Sí, porque tiene que claro, tener prescripción. claro, como siempre estamos claros que estaba mal, porque yo Pero se simplemente pienso incrementaron que las penas, puede ser imprescriptible. se incrementaron las penas para aquel que de alguna manera se queda con las cuotas obreros patronales y además de incrementarse las penas, se hizo, por ejemplo, este nuevo artículo que a mí me pareció, no Se salió del incrementó Ejecutivo, que se salió... reformó el Código Penal en esta que yo no he podido terminar de leerla Sí, toda. sí, se meten unas cláusulas en donde las penas se duplican o se triplican, por ahí va a haber los valores con respecto a efectivamente lo que tenía la ley 51, se generan nuevos procedimientos, por supuesto, para el cobro de esta mora y además se crea este nuevo procedimiento ligado con el impuesto sobre la renta que ya cierra bastante el círculo y que ha sido exitosísimo en otros países, de acuerdo a los diputados que plantearon este nuevo sistema. Pero adicional, Ana Matilde, si tú me permites, yo creo que el mayor logro que tiene esta ley es haber reconocido que el asegurado es el centro de la Caja del Seguro Social. El gobierno de la Caja del Seguro Social estaba totalmente comprometido. No podías, ni siquiera tenemos protocolos de atención, no tenemos manera de tener sanciones a quien haga mal su trabajo, ni siquiera por falta de probidad puedes desvincular a un empleado porque ese reglamento tenía que pasar desde el 2005, hace 20 años, por 27 gremios
sindicales que lo aprobaran. Como en 20 años no han aprobado ningún reglamento, no había manera de justificarle al servidor, al funcionario de la caja, que él es un servidor público especialísimo, porque él está vinculado a la salud de los panameños. ¿Y qué pasaba? Que los maltratos, la falta de alguna manera, de amor por esa atención importante que debe recibir el asegurado, no estaba. Ya yo no puedo tener excusa. El nuevo proyecto de ley quita todas esas cortapisas, pone en la junta directiva, donde debe de ser efectivamente la creación de ese reglamento, y por si se le olvida, la ley pone por encima un artículo que se llama desvinculación, en donde por las características que se dan allí, que son muy fuertes, hay posibilidad de desvincular a alguien que utilizaba los medios de la permanencia para no hacer su trabajo. La permanencia lo que debe de ser es el premio a la excelencia de un empleado. Hoy la permanencia es el premio a la desidia. Entonces, hablábamos de, oye, hay mucha grasa dentro de la caja del Seguro Social que no se podía, ni ningún director la podía sacar, porque efectivamente estaba protegida por esa cláusula de permanencia sin rendición de cuentas. Yo creo que eso fue lo principal. Bueno, y ojalá, porque aunque la ley lo diga y o dé la apertura, sin la reglamentación, usted sabe que eso va a ser letra muerta, ¿no? Bueno, pero la Junta Directiva ahora sí, Ana Matilde, tiene un watch out, ¿no? Usted es la primera crítica que si la Junta Directiva no lo hace antes, podían tener excusa para no reglamentar, porque ponían los 27 gremios antes. Ahora, ¿qué excusa hay? Ahora hay un gobierno independiente. Se les dijo, además, a los directores que ellos, una vez nombrados, trabajan para la caja, no trabajan para los gremios. Y si se sabe que sus decisiones están vinculadas al sector al que representan y no al asegurado y a la caja, el directivo es desvinculado de la Junta Directiva. Eso es algo muy fuerte, Ana Matilde, porque pretende entrar ya en los temas de independencia que no se habían dado en el gobierno. Y por supuesto, el tema de salud, Ana Matilde, se mejoró enormemente. Fíjense, muchos decían que había materia extraña en esta ley, pero no era materia extraña. La ley 419 de medicamentos tenía un montón de vacíos y los diputados utilizaron esta ley para mejorar los vacíos en términos de la compra y abastecimiento de medicamentos, principalmente para enfermedades crónicas, y se hizo una batería de artículos nuevos que modificaban la ley 419 a través de esta ley para que el MINSA y la Caja pudieran dar esa respuesta. Y ojalá que sea de manera clara, porque yo ayer escuché una entrevista de la señora Emma Pinzón y me quedó la duda, porque ella hablaba de que no había mejoras. Bueno, yo creo que habría que, Emma es una persona muy estudiosa. Sí, no, ella es una persona muy estudiosa y creo que nos falta explicarle más, ¿no? Yo tengo una duda del factor de pensionamiento. ¿Hay o no esos requisitos que tienen que ver con mantenerse en el sistema trabajando? Porque si no puedes perder esa posibilidad. Yo entendí que si tú te quedas cesante, en Panamá mucha gente, usted sabe que hay mucha precariedad laboral. Sí. Yo estoy convencida de que la ley es buena para los que tienen buenos salarios, ¿verdad? Pero que la ley no termina siendo de ningún beneficio que realmente atractivo para aquellos que están por debajo de $800. Estoy equivocada cuando yo digo que la tabla pareciera partir de una premisa como si todo el mundo ganara $1,000, porque ¿dónde están los números? O sea, usted antes dijo, y yo me quedé sorprendida, que podría haber alguien que incluso se jubilara con 6,000 o más, pero ¿cuántos años tendría que trabajar una persona para irse? Yo creo que su pregunta es la de todos los panameños, Ana Matilde, y tengo que contestarla desde el origen. Sus preguntas nacen hace 20 años, cuando nace el sistema mixto, porque usted en el sistema mixto, igualito que hoy, Ana Matilde, tiene una cuenta de ahorro y las mismas preguntas que la acosan el día de hoy, la tenían que haber acosado hace 20 años. Lo que pasa es que nadie nos explicó cómo se determinaba la pensión que usted iba a recibir si pertenece al sistema mixto. Hace 20 años se dijo que el sistema mixto era un componente entre un pilar de beneficio definido y un gran pilar de ahorro individual. ¿Cómo se determinaba la pensión de ese pilar de ahorro individual? Lo que usted ahorre en toda su vida, cuando llegue a la edad de jubilación, se calcula el factor de pensionamiento de la esperanza de vida, que no se puso en la ley, sino que se puso en el reglamento de la Caja. Usted no lo ve en la ley 51 y por eso se enreda, pero está en el reglamento. Si usted se jubila en los próximos años, ese factor de pensionamiento está en el reglamento de pensiones de la Caja. Y entonces, con el ahorro, usted
encuentra un factor de por cada $1,000 de ahorro, usted va a recibir tanta pensión mensual. Ese es un cálculo actuarial que se hace en todos los países, porque esa tabla tiene que existir, si no, no se puede medir la esperanza de vida para poder saber para cuánto ese ahorro en promedio va a alcanzar. Esa misma metodología, que no ha cambiado, Ana Matilde, simplemente la exhibimos para que todo mundo tuviese claridad de cómo se determina una pensión en un sistema de ahorro como el sistema mixto, ahora llamado sistema de capitalización con garantía solidaria. Bien, quiero preguntarle... Que garantiza el 4%, todo lo demás es variable, entonces. No, te garantiza, a ver, antes de la reforma, como había que devolverle al panameño el 5% que no estaba en la cuenta, Ana Matilde, acuérdese que este proyecto mejora, entonces te devuelve el 15% en tu cuenta de ahorro y te capitaliza, aunque no hayas ganado el 4%, porque en el sistema mixto no se ganó el 4% en el tiempo. Van a ver cuando se publican ahora las tasas, porque si tú las pidas, te las dan, pero en el sistema mixto no se ha ganado el 4%, pero además de devolverte el 5% de tu capitalización, te van a capitalizar los fondos que ahí tenías aportado al 4% por tratar de hacer como un corte, ¿no? De decir, pues si en el pasado no se ganó 4, te doy 4 y te doy tu 15 que habías aportado, porque antes te daban solo como aporte en tu cuenta el 10%. ¿Ok? Y de aquí para adelante, Ana Matilde, si te quedan 16, 20 años todavía por trabajar, el interés que se va a acreditar en la cuenta es el que gane la inversión de aquí en adelante los fondos. ¿Me explico? Bien, permítame, licenciada. Ay, perdón. Permítame que el señor René Quevedo también quiera hacer preguntas. Una última. ¿No se podía mejorar en esta ley el hecho de que, por ejemplo, los que ya estamos jubilados, a nosotros se nos aplicó, director Mon, los 10 mejores años? ¿No cree usted que es como una desmejora? Tal vez no, porque me vas a volver a traer a la ley del 50. Exacto, es que ese es el problema, que no queremos hablar del 2005. No, está bien, ese es un apalancamiento bueno que te salva cada vez que tienes que contestar. Claro. Mi pregunta es, ¿para qué fuimos a la asamblea si esto no se iba a hacer mejor? Y no se le podía ofrecer a los jóvenes que se van a jubilar, decirles que es este sistema nocional, que es toda tu vida laboral, para los que ganan, para los que tienen precariedad laboral, no es bueno. Es un perjuicio más que un beneficio. Nosotros tuvimos un beneficio, que a nosotros nos agarraron. Pero si le acabo de explicar a Ana Matilde que la cuenta individual, y le hemos explicado 1000 veces, y le acabo de decir, que cuando usted hace los cálculos, usted recibe como mínimo un 60 o más, a menos que juegue vivo. Lo que de alguna forma hizo esta ley, primero es quitó el juega vivo, porque en el sistema de beneficio definido, que ya no existe, ¿qué hacían los trabajadores? Cotizaban $1, por poner un ejemplo caótico, en un año cotizaban 12 cuotas de $1, pero en los últimos años cotizaban 12 cuotas de 1000. Y como el promedio se determinaba con los últimos, permítame, como justamente en los mejores 10 años estaban en los últimos, entonces se contaban las cuotas, pero no se contaban los salarios. Yo mostré 1000 ejemplos en la asamblea de ese juega vivo. Ese juega vivo, el gobierno del 2005 se dio cuenta, y ese era el juega vivo, ese y la falta de financiamiento que definía el sistema de beneficio definido, Ana Matilde, hizo que el gobierno de Martín Torrijos se diera cuenta de la asimetría de ese sistema y que no se podía mantener. Y por eso en el 2005 se cierra el sistema, porque era insostenible financieramente, y se pasa a uno de cuenta individual de ahorro. ¿Qué hace este nuevo sistema? Mejora el sistema de cuenta individual. Por eso usted dice que me salva esa retórica de que se cerró el sistema. No, no es que me salva, es que la ley no va a retrotraer un sistema solidario que ya el señor Torrijos se dio cuenta en el 2005 que no podía seguirse dando en este país, porque estaba diseñado para dar beneficios que no se sostenían con los aportes. Entonces había que cambiarlo a un sistema de ahorro, que no le quedó tan bien, porque el sistema mixto, tal cual como usted lo ha dicho en diferentes ocasiones y entrevistas, daba pensiones muy bajas. Entonces, ¿qué se hizo en esta nueva ley? A ese sistema mixto se le mejoraron las pensiones, y nos podemos sentar usted y yo y hacer sendos ejemplos para que usted vea con la matemática bien hecha, la que va a ser la caja del Seguro Social, cómo se determinan las pensiones, y que vea que las pensiones que se generan son pensiones dignas y con tasas arriba del 60%,
siempre y cuando esa regularidad, y no precariedad, sino regularidad. Usted puede que no aporte 5 años, 6 años, como dice ese artículo que menciona, pero de lo que se trata es de que no acumule todas las cotizaciones en un último periodo, porque se necesitan. Se entiende que hay años en donde hay mucha gente estacional que no cotiza, pero eso no elimina la fuerza de interés compuesto dentro de la fórmula. Incluso en esos casos, Ana Matilde, bien calculados, como yo ya lo presenté ayer en la prensa, genera tasas de reemplazo altísimas, pero principalmente mucho mejores que las que daba el sistema que creó la ley en el 2005. Sí, ya para terminar, René Quevedo tiene consulta. Buenos días, Ana Matilde, Álvaro, señor director. Bueno, lo primero es una reflexión, más que una pregunta, una reflexión. Yo creo que 70% de algo es siempre más que 100% de nada. Yo creo que no es definitivamente un instrumento perfecto, pero es un avance. Yo creo que tenemos que avanzar. A ver, mi inquietud viene por el hecho de que hoy, y de acuerdo al informe de la Contraloría del INEC, hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos que en agosto del 2012, pero tenemos 63.000 funcionarios y 264.000 informales más. ¿Okay? Esto quiere decir que básicamente que todo esto que se está dando y todas las discusiones se están dando alrededor de funcionarios públicos. Es decir, nuestro problema es que el sector público es el que genera el empleo formal durante los últimos 12 años y los mayores aumentos salariales. Entonces, y están siendo financiados con deuda. Entonces, en este contexto, y estoy de acuerdo con el tema de la paz social, porque es la razón fundamental por la cual nos quitaron el grado de inversión. Okay, o sea, vamos a estar claros. ¿Okay? El deterioro de la gobernabilidad. Así que creo que no es un instrumento perfecto, pero creo que es un avance, digamos, es mi reflexión, pero creo que es la respuesta correcta a la pregunta equivocada. La pregunta tiene que ser, ¿por qué razón nuestra economía no genera empleo formal? ¿Okay? No hay confianza, y obviamente al no haber confianza no hay inversión privada, al no haber inversión privada no hay generación de empleo formal y básicamente tenemos la explosión de informalidad que hoy tenemos. Entonces, creo mejor que explicado se daña, René, es eso. Entonces, creo que, a ver, yo creo que el problema es que, como dicen, en toda guerra la primera víctima es la verdad, ¿ok? Así es. Mucha desinformación, los hechos convencen, las opiniones confunden, pero lo que no se mide no existe. Es decir, a ver, yo esa cifra que acabo de dar, necesito solamente mi celular, lo puedo hacer, están en el cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría. O sea, yo creo que es cuestión de sentido común. Ojo, y estas cifras que acabo de dar son de antes de que Trump abriera la boca. ¿Okay? Entonces, obviamente tenemos que buscar puntos de coincidencia. Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Es decir, necesitamos liderazgo que nos una. Ya hay suficiente gente dividiéndonos. Entonces creo que es importante que, a ver, lo que no se mide no existe. Las soluciones de hoy son los problemas de mañana, pero 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6. Entonces, creo que en este contexto tenemos que buscar puntos de coincidencia alrededor de la verdad. Más realidades, menos consignas, menos descalificaciones. No tenemos que pensar igual, ¿okay? Pero esto no me da a mí derecho a decir que porque usted no piensa como yo, usted es miembro de una secta satánica. Entonces, creo que en la medida en que podamos nosotros realmente aterrizar de que la realidad existe, tenemos una crisis severa de liquidez, ¿okay? Nos acabamos de fumigar 5.000 millones de inversión privada en los últimos 5 años, ¿okay? Al tiempo que aumentamos la deuda en 39.000 millones. Entonces, insisto, tenemos una economía artificial financiada con deuda, cual droga. Entonces creo que en este sentido tenemos que aterrizar. Creo que efectivamente como digo, digamos, como antes digo, 3,5, bueno, 70% de algo es mejor que 100% de nada. Creo que es un avance. Pateamos la pelota, sí, ¿okay? 6 años, sí, pero yo creo que no podemos seguir hablando y ahondando sobre lo mismo, buscándole, buscando culpables. El problema es que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Así es. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, vamos para adelante. Yo creo que es importante que aterricemos. Más data, más realidades, menos descalificaciones, menos insultos. No podemos emocionalizar estas discusiones porque eso nubla la realidad. La verdad es una sola. No hay dos verdades.
y lo que no se mide no existe. Entonces creo Sí, señor. que en ese contexto, creo que, insisto, no es un instrumento perfecto, no es sostenible a largo plazo por esa misma razón de que obviamente hay más intervención del gobierno, que solamente va a venir a través de deuda. No veo como otra es mi inquietud, o a través de una reforma fiscal, que ya veremos entonces cuando ocurra. Así que yo creo que, insisto, esa es mi reflexión. Pero bueno, vamos para adelante, eso es lo que hay. Gracias, don René. Gracias, Álvaro. Bueno, le agradezco. Una última reflexión, Dino, porque se ha Sí. dicho que la junta directiva, para ser miembro, hay que tener título universitario. Sin embargo, para ser presidente de este país no se necesita título. Para ser diputado no se necesita. Para ser alcalde tampoco, y representante tampoco. Se ha dicho que pareciera ser una discriminación. Ciérreme con eso, La, por ver- favor. la verdad es que para ser directivo de una institución tan compleja que mide riesgos, que da salud, yo creo que indudablemente la ley es sabia en pedir que haya experiencia y algún nivel educativo. ¿Por qué? Porque estas personas están participando en comisiones especialísimas de riesgos, de inversiones, de prestaciones económicas, y son los que toman las decisiones últimas, y no necesariamente en un planteamiento pueden tener un asesor a la mano cuando hay que tomar una decisión rápida. Entonces se requiere ciertos perfiles que la ley había dejado a un lado. Y yo honestamente creo que los diputados hicieron una labor importante en dar un equipo directivo de primera línea para la institución más grande de este país en materia de protección social. Así que mi reflexión es que bravo, eso se necesitaba, y nuestros directivos todos también se sienten orgullosos de participar de una directiva como la que está ahora, ¿eh? Estos son directivos nuevos que han sido elegidos muy bien. Todos tienen perfiles educativos enormes. No es que alguno de ellos no va de alguna manera a cumplir. Lo que están es comprometidos hoy con una gobernanza transparente y que dé resultados, Álvaro, para los asegurados. Tenemos en corto tiempo que hacer que el asegurado comience a decir que las cosas han cambiado en la caja y no siguen igual. Ya no tenemos excusa. Dino Mon y esta directiva, a través del apoyo que le da a la ejecución de la administración, tiene que lograr cambiar el sistema de salud de este país en corto tiempo. Bien, una última pregunta, por favor, Álvaro, si me permite. Director, eso de lo de la inversión de los fondos que se podían invertir, el 10% ese que no va a lo local, ahí siempre quedó la posibilidad de que se invierta en acciones, además de en bonos o aquellas hasta el inversiones que son como más 10%, estables. ajá, hasta el 10%, Ana Matilde, no, ese 10% no quiere decir que no puede ir a lo local. Lo que se dice, hasta el 10% de los fondos pueden ser de alguna manera administrados por un tercero que consiga instrumentos de acuerdo a las disposiciones de la ley, admitidos de acuerdo a la ley y en los porcentajes que la ley define, que generen mayores retornos netos de sus comisiones para la caja del Seguro Social. Entonces, dentro de ese 10%, esos administradores pueden conseguir incluso... O sea, libremente, ellos no tienen ninguna restricción de, por ejemplo, entre acciones o bonos. No, sí, claro que sí. No pueden salirse. Acuérdese que hay un capítulo que te dice cuáles son los instrumentos en que se puede invertir. Ellos no pueden invertir más de acuerdo a la allocation que la propia ley o a las asignaciones que tiene en materia de bonos, acciones, instrumentos corporativos de deuda. O sea, hay instrumentos muy seguros en la ley, y cuando se dice acciones, las acciones tienen que ser hay un límite muy pequeño para acciones, muy pequeño, pero además con una fortaleza que tienen que tener los estados financieros de esas acciones en donde se está emitiendo. Pero además de eso, licenciada, hay un reglamento que hay que desarrollar todavía por encima de todo esto, que es los límites de riesgo que define la ley. Entonces, ningún administrador puede hacer algo que la ley no le permite hacer. Así que, y además la caja es libre de decidir si los usa o no, ¿eh? O sea, es hasta un 10, puede ser 0,
tan sencillo como eso y hacerlo como lo está haciendo hoy. Pero es importante decir que yo mismo, licenciada, me he encontrado con ciertos mercados que están pagando muy buena tasa, por ejemplo, en bonos corporativos de alta calidad, y no podemos acceder a ese mercado porque esas casas solo tienen un manejador. Y ese manejador es al que tú tienes que ir. Ese es el tercero administrador. Entonces, primero tienes que hacer un acto público para definir quiénes van a ser esos administradores, que uno los tiene que considerar de que puedan manejar un mercado muy amplio que uno no pueda acceder. Y luego negociar a través de esa misma licitación cuáles son los honorarios, como hace el FAP y el SIACAP, que te dejan una tasa neta más alta, porque es la tasa neta lo que ellos te están dando luego de alguna manera que te entregan los rendimientos, tal como se hace hoy en el FAP y del SIACAP. Así que realmente creo que todavía en ese punto hay muchos puntos de mejora a nivel del reglamento que seguramente la Junta Directiva lo hará de la manera correcta. Bueno, gracias, don Dino Mon, por estar con nosotros. Gracias. Bendiciones. Muy amables, buen día. Gracias. Saludos. Bien, tengo a Gabriel Araúz de Los Arroceros